Ustedes que son padres de familia... Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ. ¡Silencio, delincuente! Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos Mundanos, el podcast de Mundana Revista de Filosofía. Yo soy Noé. Y yo soy Diego, bienvenidos a Diálogos Mundanos. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes, para dar un contexto, Diego, por favor, léenos el tema del día. Bueno, muy buenas con todos y todas. Día a día, la psicología adquiere mayor relevancia y necesidad en nuestro mundo. Millones de personas son diagnosticadas con enfermedades, trastornos y problemas relacionados con la salud mental. El negocio de las farmacéuticas crece exponencialmente mientras la sociedad en su conjunto se enfrenta al desafío de mantener la vida material al costo de sacrificar la condición humana. En redes sociales abundan frases motivacionales y gurús que hablan desde el privilegio sobre las diferentes maneras de sobrellevar los problemas de la salud mental, mientras las condiciones concretas de un sistema que lucra de la vida y somete millones de personas a la enajenación más radical son cada vez peores. Autoestima, resiliencia, autocuidado, aprender a soltar, son consejos que se repiten como el mantra de la radicalización del individualismo, que configura un escenario propicio para aislar a las personas y condenarlas a una enfermedad de la que jamás se explican sus condiciones sociales. ¿Cómo evaluar entonces nuestras condiciones particulares sin olvidar nuestro contexto social e histórico? ¿Cómo enfrentar un sistema que nos pretende aislados como forma de perpetuar el sometimiento? Hoy en Diálogos Mundanos tenemos a Juan David Acurio, con quien conversaremos sobre la necesidad de la psicología social como forma no solo de hacer más llevable una realidad, sino como herramienta para que se pueda cumplir aquello que Marx señalaba respecto a que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos y de todas. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenido, Juan David. Por favor, danos una presentación y un poquito de quién eres. Hola, yo soy Juan David Acurio, estudié psicología y respecto a lo que decía el Diego, no soy un gurú, no suelto ni dejo ir y soy parte del negocio de las farmacéuticas. Bienvenidos. Bueno, primero creo que el término psicología social para mí al menos y para muchas personas sé que también es un término nuevo. Cuéntanos qué quiere decir, en qué se basa y cuál es el objetivo de la psicología social. A ver, en general nosotros hemos entendido la psicología como el estudio de la mente. Muchas veces cuando hablamos de un psicólogo, de una psicóloga, automáticamente pensamos en el diván, la terapia psicológica y Freud hablando de las cosas que le gustaba hablar a Freud. Pero la psicología social no está centrada en el individuo, sino está centrada justamente en ese relacionamiento de las personas. Entonces, en realidad es una ciencia súper amplia que ha ido evolucionando desde estudiar los ambientes laborales, desde estudiar la forma de producción, hasta este punto en el que se ha tecnificado para dar tips en internet de qué cosas debes hacer para gustarle a una persona en la primera cita. Entonces tiene muchísimas cosas y se ha ido tanto individualizando como colectivizando también. Entonces la psicología social tiene también unos exponentes de la psicología social comunitaria que habla muchísimo de esta posibilidad de trascender a las comunidades por fuera de un modelo capitalista que nos explote y nos individualice. Ahora, vos decías hace rato, medio de chiste y supongo que también en serio, eres parte del negocio de las farmacéuticas. La psicología social puede ser una herramienta efectivamente para reemplazar o de alguna manera no terminar únicamente en la medicalización de los sujetos, sino buscando alternativas que puedan aportar desde lo social a alternativas a estos problemas que son reales y que la gente vive. La psicología social no te va a prevenir de la medicalización ni de la patologización, porque no es nuestro trabajo. Quienes patologizan y quienes te recetan medicamentos son o los psiquiatras o las psiquiatras o los psicólogos o las psicólogas clínicos. En general también hay algunos educativos y algunas educativas que... Pasados de la raya. Que no van directo ahí al TDAH, el trastorno del espectro autista y esas cosas que les gustan a ellos y a ellas. Pero la psicología social está enfocada en entender cómo esas relaciones sociales están afectando y cómo esas relaciones sociales pueden permitir un desarrollo más armónico de los grupos. Entonces,
lo que procuraría en realidad entender la psicología social es como la enfermedad, si se quiere decir así, es únicamente un síntoma de un sistema que se está desarrollando enfermo y que se expresa en enfermedades. En este punto del capitalismo, del neoliberalismo, que es un episodio tal vez de alguna forma cada vez más desorganizado de capitalismo y más salvaje y más corrosivo, la individualización de las personas también se ha vuelto una forma de atentar contra la salud mental y por eso también se ha vuelto un tema tan recurrente la salud mental y con sus respectivas partes positivas y con sus respectivas partes negativas. Y para entender un poquito más de este tema, ¿nos puedes explicar algún ejemplo histórico o contemporáneo donde la psicología social haya sido utilizada para fomentar un cambio político, social, económico? Pienso ahorita en un experimento que es súper famoso de la psicología social, que es sobre la obediencia, que es así como busca psicología social experimentos en Google y te va a salir. Y justamente lo que trataba de hacer este investigador era explicarse por qué los mandos medios nazis ejecutaban las órdenes y cuando eran los juicios de Nuremberg ellos de alguna forma trataban de justificarse diciendo como que no eran ellos, como que no sentían la responsabilidad en ellos. Entonces, en ese sentido, los estudios que él hacía eran, ponían a actores en el espacio del laboratorio, digamos, científico, y lo que hacían era darles a estos actores una instrucción de que se puedan dar como descargas eléctricas. Entonces, había un profesor que era la voz autorizada, una persona que ejecutaba, que era la persona que manejaba el tema de la electricidad, de los choques eléctricos, y un actor que estaba supuestamente recibiendo los shocks eléctricos. Los shocks eléctricos no existían, sin embargo, del total de la población, muchísimos obedecían las órdenes, incluso sabiendo que le están haciendo daño físico, incluso sabiendo que pueden llegar a matarle a la otra persona, y igual lo hacían únicamente porque quien les decía que lo hagan era un médico a quien ellos veían como un líder, como una voz autorizada para darles una indicación y para decirles qué hacer. Entonces, un poco esa fue una evidencia que después trató de trasladarse a un ejercicio ya de, bueno, aquí está esto y vamos a hacer algo, pero obviamente sobre la obediencia es una cosa dificilísima de poder ir interactuando, pero visibilizarlo fue un trabajo de la psicología social. Si vos piensas más en psicología comunitaria, en Latinoamérica tenemos a dos representantes de la psicología comunitaria, que sería Martín Baró y Edgar Barrero. Edgar Barrero es un profesor colombiano. Él ha generado su propia, de hecho tiene una cátedra que se llama Cátedra Martín Baró, y desde ahí hace su propia militancia y su propia activación de espacios comunitarios para la generación nuevamente como de comunidades, de grupos que se organicen de una forma distinta. Y Martín Baró era un cura que hacía, de hecho, él decía que lo que él hacía era psicología de la liberación, y también era un cura de estos curas rojos que decía muchísimas cosas interesantes y que, está muerto. Entonces, por el momento no hace nada, y por el momento en el que vivió tampoco podía hacer mucho porque trabajaba en Centroamérica. Claro, ahora pensando esta idea de las frases que se repiten, hay varias frases que circulan como forma también de poner la otra cara de la moneda, ¿no? Y hay dos frases que a mí me gustan mucho. La primera que dice nadie se salva solo, y la otra que también vi en un graffiti que decía no es depresión, es capitalismo. Con lo que vos hablabas, tal vez, ¿cómo podríamos nosotros como personas, como individuos, digamos, que estamos sometidos a esta presión de la individualización, luchar por revertir esta situación? ¿Y cuál es el ejercicio y cuál es la necesidad de reivindicar la comunidad como una forma también de garantizar nuestras condiciones de vida? Tal vez ahí te hago la pregunta de si cuando vos has sentido que te has hundido solo. No, jamás. Entonces, si te has hundido solo, es medio difícil que te salves solo también. Muchas veces la depresión, e incluso como ha colocado Byung-Chul Han, el tema de la ansiedad y el tema de ser uno mismo, de esta lógica de ser tu propio jefe,
lo coloca como unas cosas que se vuelven individualistas, pero me acuerdo que en uno de los libros, si no estoy mal, es en Psicopolítica, Byung-Chul Han dice que la depresión y la ansiedad se vuelven una rueda de hámster. Entonces estás caminando en la rueda de hámster, pero ahí dentro de eso está rumiar el pensamiento, sentir que no eres suficiente, proponerte todo el tiempo productividad, altísimas metas que no vas a poder cumplir, ser tu propio explotador en cierto sentido cuando te pones la camiseta de la empresa para tratar de salvar la vida. Entonces, así como no te hundes solo, no te salvas solo, y la depresión se siente como una soledad, pero es también una expresión de un capitalismo que ha hecho que las personas, incluso en sus trabajos, estén cada vez más enajenadas de la posibilidad incluso de sindicalizarse y de las prohibiciones recurrentes que hay de sindicalizarse en los espacios en general laborales de las nuevas empresas, sobre todo, como así Rappi, Uber, que constantemente están viendo cómo no sindicalizar. Entonces, la comunidad, la posibilidad de tener lazos, la posibilidad de tener un tejido social, también disminuye la presión que sienten las personas y esta sensación de soledad y esta posibilidad de encontrarse ellas mismos en esta rueda de hámster en la que es fácil caer y en la que Byung-Chul Han nos decía que se puede generar, que se puede ir generando estos síntomas depresivos. Justamente yo hice mi tesis de grado en psicología social sobre el tema del bienestar y el tejido social y cómo las organizaciones sociales están relacionadas en generar ese bienestar. Nosotros nos encontramos en el proceso de investigación con cosas muy, muy, muy hermosas, como una señora que, ella comentaba que era una organización que se llama Haciendo Panas, que trabajan aquí en Cuenca, trabajan también en otras partes del país, pero aquí está como su sede. Deben ser una de las organizaciones de personas venezolanas más organizadas y más consolidadas. Y su trabajo también es localizar de algunas personas a estas personas que están recién llegando, que están en su proceso migratorio, en su primera llegada al territorio. Y esta persona que nosotros entrevistamos nos decía: yo cuando llegué, lo primero que hice fue irme a hacer atender porque estaba demasiado mal, tenía depresión, el psiquiatra me metió un montón de pastillas y él me decía que no las puedo dejar. Y si yo las dejaba, volvía a llorar y volvía a sentirme pésimo. Y fue una vez que yo encontré a la organización y que encontré a otras personas que estaban viviendo lo mismo que yo, a otros venezolanos que también estaban aquí en el Ecuador tratando de sobrevivir. Entonces a mí se me fue haciendo más fácil y he logrado encontrar tranquilidad en este momento de mi vida gracias a esta organización y a este tejido social de personas que permite sostener y que no permite que esta supuesta soledad como que abarque tus pensamientos y te haga rumiar demasiado. Voy a tomar agüita, creo que esta es mía, ¿verdad? Sigue, por favor. Y bueno, hablando un poquito de lo que tocabas del tema del bienestar social, dentro de la sociología, según Durkheim, que aunque no habla específicamente de psicología, pero se hace mucha referencia a los conceptos que él establece, como es la conciencia colectiva, en la que argumenta que esto es mucho más que la suma de conciencias individuales, sino que también es como un método para curar ciertas grietas que nos pueden dividir como sociedad, la importancia de compartir estos distintos pensamientos. Pero actualmente nos encontramos en un tiempo en el que capaz por influencia de las redes sociales, los comentarios hacia algo, en vez de unirnos, o los pensamientos diferentes nos están separando. La cultura de la cancelación o una poca tolerancia hacia otras opiniones es muy fuerte. Entonces, ¿cómo podemos volver a ser una sociedad capaz de mantener un diálogo y que esto nos una una vez más sin tener o llegar a una violencia verbal? Primero, creo que hay cosas que como sociedad y como personas nos separan que son totalmente válidas. Yo no tendría por qué sentarme, ni quiero sentarme nunca en la vida en la misma mesa que un fascista, ni en la misma mesa de alguien que haya sido capaz de sentarse en la mesa del fascismo a conversar con el fascismo.
Creo que hay cosas que no se negocian y cosas con las que no hay que juntarse. Es cierto que nadie se salva solo, pero hay gente con la que tampoco nos vamos a salvar. Y entre esos entra el fascismo y entra muchísimas otras cosas con las que yo personalmente, con mis principios, no me permiten negociar ni dialogar. Entonces, sí es necesario volcarnos a una capacidad de diálogo, de entender a las otras personas, de entender las otras posturas, pero también es necesario que a quienes dividen esas otras posturas y a quienes están interesados en constantemente someter a un grupo y en constantemente aislar, discriminar, puedan ser observados y puedan ser opiniones que no están dentro de lo común, dentro de la norma. En Europa actualmente tienen un auge de los fascismos que excluye de una manera definitiva a las personas y aquí en Latinoamérica tienes un poco menos de estos auges de los fascismos tan formalmente como se está dando en Europa, pero Milei, Trump, Bolsonaro y por supuesto Bukele son expresiones que se van viendo de personas, de formas de manejar el poder que son absolutamente excluyentes y que lo que buscan es poder ostentar el poder del Estado para ejercer la violencia contra aquellos quienes piensan diferente, quienes son diferentes o quienes han tenido una vida diferente. Entonces, es necesario que estemos juntos, es necesario poder soñar juntos, pero es necesario también saber que hay personas con las que no vamos a soñar juntos porque sueñan cosas distintas. Pero ¿no crees que, desde tu perspectiva, la sociedad hoy en día apoya muchísimo al fascismo? Entonces, ¿dirías que estamos en una brecha enorme en ese sentido? Creo que hay una maximización de los discursos fascistas que además calan muy bien en las sociedades, en el desarrollo del capitalismo actual. Vos tienes, por ejemplo, en el caso estadounidense, la mayor parte de la masa obrera, cuando la primera victoria de Trump, la mayor parte de la masa obrera era quien votaba por Trump, justamente porque el discurso de Trump era de un nacionalismo exacerbado. Lo que él decía es que hay que regresar a las empresas a Estados Unidos, lo que quiere decir para los trabajadores más trabajo. Él decía que hay que quitar a todos los inmigrantes tienen que irse y que hay que levantar el muro y que hay que construir un hueco, que vuelve a ser lo mismo. Entonces, es una forma de presentar una solución para los problemas de la gente que busca excluir. Pero lo que es cierto es que a la gente le falta trabajo. La cosa es cómo vamos a encontrar una salida a eso. Yo también puedo lanzarme a las elecciones y decir, falta trabajo y lo que vamos a hacer es matar a todos. Porque quitan trabajo, porque quieren un puesto de trabajo. Entonces, solo la gente que tiene trabajo tiene derecho a vivir, el resto se larga del país. Y muchas gracias. Y muchas gracias. Entonces, claro, probablemente tenga el voto de un grupo de personas que tienen trabajo, pero quienes no tienen trabajo, quienes están en el comercio informal, quienes trabajan de alguna otra forma, van a verse vulnerados, pero probablemente acojan el discurso porque es un discurso que es fácilmente capitalizable para los intereses de los grandes poderes económicos. En el caso ecuatoriano, tal vez tenemos unos fascismos más criollos y más, por el momento, conservan las formas todavía. Claro. Bueno, ahora que vos estás hablando de esto, efectiva y eminentemente se nota que hay una posición política detrás de también el acto de la psicología social, como todas las profesiones, no son neutras. Pero volviendo un poco a este tema de las frases, digamos, cuando tú hablas de los políticos emitiendo mensajes que condicionan de una u otra forma el funcionamiento social, eso también se traslada o se trasvasa en discursos que circulan muchísimo en redes sociales. Y a mí me llama la atención como, por ejemplo, de la palabra resistencia hemos venido sustituyéndola por la famosa resiliencia. E incluso se ha vuelto un objetivo, creo que de Naciones Unidas, formar sociedades resilientes. O esta famosa evolución versus la revolución. ¿Cómo hacer? Porque a la final, cuando vos pierdes también estos mensajes que suponen una alternativa o un cambio, ¿cómo hacer para que la gente no piense que
su proceso terapéutico tiene que volverlo resiliente como una forma de aguantar todo y de decir, bueno, ya me limpio el polvo, y en lugar de decir, no necesito más polvo y quiero cambiar las cosas. Edgar Barrero decía, una de sus frases, es que la psicología tiene que dejar de ser el spa mental del neoliberalismo. Lindo. Y va relacionado justamente con lo que dices. Cuando vos a una persona le das las herramientas para poder sobrellevar que trabaja 12 horas al día y que no puede ver a su familia y que dejó de tener amigos porque solo tiene sueño, entonces lo que estás haciendo es que la psicología se vuelva el spa mental del neoliberalismo. Podemos tratar de que la persona tenga unas mejores condiciones de vida, pero, o sea, unas mejores herramientas para afrontar lo que se está viviendo. Pero si la psicología no hace un trabajo también como ciencia para decir, bueno, que una persona trabaje 12 horas al día con un sueldo de mierda, no le hace bien a su cabeza, vamos a encontrar personas destrozadas en una sociedad. ¿Qué tal si lo cambiamos? Entonces la psicología no está haciendo nada. Te está poniendo una curita en cualquier parte. Una llaga. Pero además de eso, la psicología también se ha vuelto mucho de endulzar la llaga y de decir, no, es que tú tienes que superarte, tienes que ser resiliente, la resiliencia es una cosa importante, pero también te muestra otras cosas que empiezan a parecer lógicas, como la empatía, por ejemplo. Entonces, claro, hay que ser empáticos. Yo puedo ser empático con muchas cosas, pero esa empatía tiene que estar totalmente condicionada a que yo tampoco he vivido muchas cosas y que no las voy a entender definitivamente y que no va a ser fácil ponerme en los zapatos de esa otra persona. Probablemente para un profesional o una profesional de la psicología trabajar 12 horas o atender a una persona que trabaja 12 horas, porque también el tema de los sueldos y el tema del tiempo es importante para poder acceder a la psicología, es muy difícil, y entonces también se hace difícil ver al fenómeno cuando no estás participando de esa gran maquinaria que es el capitalismo. Eso. ¿Tienes alguna otra pregunta, Tigis? Sí, bueno, yo sí tengo varias preguntas para el Juan David, porque además de que hemos compartido varios espacios, el Juan David es escritor, si lo puedo decir de esa manera, o al menos tiene el oficio de escribir y lo hace hermoso. ¿Tiene sentido en este mundo, digamos, donde hablamos de cosas tan graves, ¿no? De que un sistema nos medicaliza, nos tiene jodidos, la explotación llega, reivindicar el ejercicio creativo, la reflexión filosófica, este tipo de conversaciones, porque tienen vigencia? Creo que es parte de la existencia humana. Las personas hemos volcado nuestras vidas muchísimas veces al arte, al pensamiento, a las conversaciones sobre todo, y todo esto tiene sentido simplemente porque el ocio y divertirse es parte también de la calidad de vida humana. Para mí, una vida en la que yo no pueda sentarme a jugar ajedrez en un bar es tal vez parte de las cosas que hago para no ser productivo, para no ser parte de este juego del capital, en donde tenemos todo el tiempo que estar produciendo, todo el tiempo que estar trabajando, y el arte, las conversaciones, la filosofía muchas veces son esa puerta en la que las personas pueden encontrar formas más sanas de dejarse llevar y de decir, bueno, voy a dejar de trabajar, voy a dejar de producir, voy a dejar de autoexplotarme. Entonces creo que por ahí hay una cosa importante que es justamente la calidad de vida de las personas. Obviamente el arte, las conversaciones y la psicología también tienen que ser pueden ser militantes. No siento que una persona esté obligada a militar con su arte y que tenga que dejar de escribir o dejar de hacer arte porque tiene que militar. Creo que muchas veces creemos que porque las personas escriben de amor, entonces ya no deberían escribir porque solo debemos hablar de la revolución y de las bombas que caen en Gaza. Debemos hablar de las bombas que caen en Gaza, pero eso no hace que no podamos hablar de amor. Y debemos hablar de amor pese a las bombas que caen en Gaza. Y que el Estado sionista de Israel deje de bombardear Palestina, por si acaso. Qué maravillosa forma de terminar este capítulo. El tiempo ha volado de verdad. Juan David, muchas gracias por darnos este espacio de diálogo. Creo que podemos pasar a los créditos.
Bueno, sí, primero la reivindicación de lo sensible, que las sensibilidades puedan ser un ejercicio de disputar el sentido común de este mundo, creo que es importante. Juan David, muchísimas gracias por acompañarnos. Todo este mes de julio, Mundana Revista de Filosofía está dedicada a difundir todo lo que fue la edición número 3, Filosofía y Literatura entre la creación y el pensamiento, justamente porque consideramos que la discusión, la reflexión son herramientas no solamente para distraernos de este mundo, sino para que el ocio y la recreación sean herramientas políticas para transformar las cosas. Así que, en medio de una sociedad polarizada, no sirven los discursos de las falsas equidistancias y, como parafraseándole al Juan David, dejar de tener sueño para volver a tener sueños. Tal vez esa es la consigna. No quiero dejar de agradecer, como siempre, a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, que siempre nos presta este estudio, aunque sean vacaciones, para poder grabar diálogos mundanos. Y, por supuesto, a todos y todas, pedirles pues que nos acompañen en redes sociales, en la página web, con sus comentarios, opiniones sobre los artículos que son el motivo fundamental de esta revista y, por supuesto, a compartir diálogos mundanos, una herramienta también para luchar contra los problemas de esta sociedad. Así que muchas gracias a la Noe, al Juan David. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y que la palabra nos acompañe. Adiós. Gracias.